Muy buenas noches, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto saludarles el día de hoy, 15 de octubre del 2021, ya terminando casi terminando esta semana de este mes de octubre, una semana más, ya a mediados ya de este mes. El tiempo pasa y sigue corriendo muy rápido, pero damos gracias a Dios porque podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Me da mucho gusto, hermanos, compartir con ustedes el día de hoy el devocional de las células globales. Doy gracias a Dios siempre por la vida de cada uno de ustedes, porque siempre están al pendiente de estas plataformas digitales, porque siempre buscan el poder conectarse en estos momentos que más necesidad tenemos de alimentarnos espiritualmente. Y hermanos, siempre es un gusto saludarles a todos aquellos que se conectan en esta noche, a nuestros hermanos que siempre están puntuales. Les doy muchas gracias porque siempre están al pendiente de las transmisiones en esta noche. Saludos a todos y cada uno de ustedes de parte de la célula norte, que es la que nos corresponde en este lado. Y muy bien, hermanos, pues, ¿qué les parece si iniciamos con este estudio el día de hoy? Que es el capítulo 2 de esta serie de estudios que habla sobre diversos salmos de la Biblia. El día de hoy vamos a analizar el capítulo 15 de Salmo. Es el Salmo capítulo 15 el que vamos a ver el día de hoy. Y la verdad que es muy hermoso el poder estudiar los salmos, siempre son de bendición para todos. Pero ¿qué les parece si antes de iniciar nos ponemos en las manos de Dios para poder llevar a cabo el estudio de esta noche? Oremos. Nuestro buen Dios y Padre nuestro, te damos gracias, oh Señor, por la bendición que nos das de poder tener este tiempo devocional contigo. Te agradezco, Señor, de manera grande que mis hermanos y estemos aquí, Señor, en este momento para poder disponernos a estudiar tu palabra, para disponernos, Señor, a alabarte, a glorificarte y a aprender, Señor, lo que tú nos quieres decir en esta noche. Te bendigo, Señor, y bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que están conectados y de los que se han de conectar más adelante. Te agradezco por tu bendición, por tus cuidados y todo esto lo ponemos en tus manos, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar esta serie devocional del libro de los Salmos, y el día de hoy se llama Ciudadanos de los Cielos. Está basado en el capítulo 15 del libro de los Salmos, y no sé si usted recuerda algún caso en su vida en el que anhelaba mucho algo, a lo mejor un trabajo, un título, un viaje, un reconocimiento, un premio o algo así por el estilo. Y pues no sé si le pasó que pues, ya casi lo tenía listo, pero de repente surgió un imprevisto, algo ajeno a su voluntad, que le impidió conseguirlo. ¿Cómo fue eso, hermano? ¿Cómo sintió cuando no se pudo conseguir lo que usted quería? Pues a veces nos sentimos frustrados, a veces nos sentimos un poco desconsolados. Sin embargo, hermanos, vamos a analizar el Salmo 15, que el Salmo 15 se le ha llamado el Salmo del Buen Ciudadano. Así se le ha llamado al Salmo capítulo 15, el Salmo del Buen Ciudadano. Y se le llama el Salmo del Buen Ciudadano y Caballero de Dios. Y vamos a ver por qué o por qué razón se le conoce así a este libro de los Salmos, a este capítulo. Este salmo, hermanos, contiene la descripción más completa del hombre ideal que puede hallarse en ese libro. Entonces vamos a analizar versículo por versículo qué es lo que dice la palabra de Dios en relación a esto. El Salmo, hermanos, como leemos, y vamos a leer ahorita el capítulo 15, me gustaría leerlo, lo voy a leer en la Reina Valera 60, pero también me gustaría que lo analicemos paralelamente con la versión Nueva Traducción Viviente. La verdad que es muy interesante, y yo le recomiendo que si usted tiene o puede o tiene la posibilidad de comprarse otra versión de la Biblia recomendable, pues lo puede hacer. A mí me gusta analizarla con diversas versiones, y fíjense que actualmente pues tenemos apps o diversas plataformas digitales que ya podemos ver diferentes versiones a la vez, a lo mejor sin necesidad de comprarla. A mí todavía me gusta tenerlo en hoja. La verdad que siempre
siempre es bueno tener la Biblia escrita en papel, pero pues a veces no se pueden tener los 10 libros aquí a la vez, y por eso echa uno mano a veces de los recursos digitales, y siempre es bueno tenerlos. Así que, ¿qué les parece si leemos Salmo capítulo 15? Y le invito a que usted ahí en su hogar me siga con la vista, y si lo tiene, me parecería excelente que me siguiera también en esta lectura. Salmo capítulo 15 dice la palabra de Dios: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. Esto dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 15. Y como le decía yo al inicio, este salmo se le ha llamado el Salmo del Buen Ciudadano y Caballero de Dios. Este salmo, hermanos, contiene la descripción, como le decía, del hombre ideal que puede hallarse en el mundo. El salmo, hermanos, comienza con la presentación de Dios como anfitrión. Por eso dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? En la versión Nueva Traducción dice: Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar en tu presencia, en tu monte santo? Él empieza con la presentación con el Señor. Y aquí viene algo interesante. Lo que sigue después de este versículo, en el versículo 2, nos dice qué clase de huéspedes desea Él tener en su casa. O sea, qué clase de hijo, qué clase de personas son las que Él desearía tener en su casa. Y esta pregunta, hermanos, se responde con 11 características específicas. Con 11 características específicas, y que vamos a ir viendo pasaje por pasaje. Así que le invito, por favor, que tenga a la mano su Biblia, porque vamos a analizar este versículo, el versículo 2. Dice en el versículo 2, ¿quién andará? Y habla primero de andar de una persona. ¿Quiénes estarán o quién morará en tu monte santo? Es la pregunta que antecede. Y la primera respuesta que da según el versículo 2, ponga atención, en el versículo 2, si usted lo lee ahí, dice: el que anda en integridad y hace justicia. En la otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice: los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Entonces aquí estamos hablando de andar en integridad. No sé si usted conoce bien este concepto de andar en integridad, pero la misma Biblia nos habla acerca de esto. Dice: los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. A lo mejor usted y yo no llevamos una vida intachable, a lo mejor hemos cometido errores, ciertamente los hemos cometido, pero eso no nos quita el mérito, hermanos, de esforzarnos por tener un borrón y cuenta nueva. Recordemos, hermanos, que cuando usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y decidimos caminar una vida con Él, también hemos, hermanos, hecho el compromiso con Él de poder aceptar su vida y de ser cada vez más como Él. ¿Cuál es nuestro ejemplo a seguir, hermanos? Definitivamente Jesucristo es nuestro ejemplo de vida. Y recordemos que dice aquí en la palabra que ¿quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad, es decir, el que lleva una vida intachable y hace lo correcto. ¿Quién ha vivido así? Jesucristo. ¿Y a quién debemos de copiar? A Jesucristo. Entonces, los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, dice, son los que morarán en el monte santo. Usted y yo, a lo mejor, como le decía, no hemos llevado una vida intachable espectacular, pero recuerde que cuando usted y yo decidimos seguir en los caminos de Dios, desde ahí, en ese momento, nuestra vida tiene que cambiar. En el momento en que nosotros confesamos que Jesucristo es nuestro Salvador, es el momento en el que nuestra vida hace un giro de 180 grados. No regresar atrás, sino seguir adelante en lo que el Señor nos dice. Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. ¿Qué es hacer lo correcto, hermanos?
Recordemos que llevar una vida intachable es llevar una vida en la cual las personas no tengan nada que reprocharte. Jesucristo definitivamente, hermanos, fue una de esas personas que vivió ese tipo de vida. Y qué mejor, hermanos, que seguir su ejemplo. Dice, y hacen lo correcto. Jesucristo siempre hizo lo correcto. Yo recuerdo mucho, hermanos, que mi padre siempre me enseñaba, cuando yo le preguntaba algo: papá, ¿está bien o no está bien hacer esto? Mi papá siempre me decía, Jesucristo lo haría. Y creo que la respuesta siempre a ese tipo de preguntas me respondía todo, hermanos. Me respondía todo. Y yo le invito a que lo que usted desea preguntar, pues respóndaselo con esa pregunta, ¿no? Por ejemplo, en alguna ocasión yo le pregunté a mi papá: oye, papá, ¿crees que sea correcto ir al carnaval? Y entonces él me preguntó, él me dijo esa misma pregunta: ¿tú crees que Jesucristo andaría ahí? Entonces, digo, son cosas que a veces uno puede llegar a pensar, pues ¿qué tiene de malo? Pero pues realmente podemos saber que si conocemos a Jesucristo y conocemos su integridad y conocemos su vida intachable y sabemos que Él siempre hacía lo correcto, creo que las respuestas siempre van a brotar de una manera justa y segura. Dice el versículo 2, dice, aparte que dice, el que anda en integridad y hace justicia, dice, y habla verdad en su corazón. Y en la otra versión dice, los que dicen la verdad con corazón sincero. Así que aquí ya estamos viendo en el segundo versículo de este capítulo 15, vemos 3 preceptos del Salmo 15. El primero es andar en integridad, ser una persona íntegra, ser una persona de una vida intachable. Hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? Hacer lo correcto delante de Dios. Y en tercera, como dice aquí, los que dicen la verdad con corazón sincero, o los que hablan verdad en su corazón. Hablar verdad. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos a veces tenido una vida en la que hemos vivido en mentiras, en la que hemos vivido a lo mejor en una falsedad, en una vida de falsedad? Y la verdad, hermanos, créanme que el hablar verdad, lo que dice aquí, los que dicen la verdad con corazón sincero, es algo que te hace que te despojes de mucho daño que te puede hacer en tu vida. El vivir unas vidas falsas, hermanos, el vivir siempre mintiendo, el engañarse a uno mismo, hermanos, nunca acarrea nada bueno para uno. Y es por eso que en este versículo 2 nos habla la Biblia sobre y habla verdad en su corazón. La persona es un precepto también, que es el tercer precepto, y dice el hombre que habla verdad en su corazón, o es decir, los que dicen la verdad con corazón sincero. Cuán bello, hermanos, es saber que alguien se conduce bajo este tipo de preceptos, en el que anda en integridad, el que hace justicia y el que habla con verdad. Podríamos decir que difícil es encontrar a una persona con este tipo de características, pero hermanos, esto es lo que el Señor nos habla en su palabra a través del Salmo capítulo 15 y nos reta a ti y a mí a que podamos vivir una vida así, porque la pregunta era, ¿quién podrá morar en el monte santo del Señor? ¿Quiénes son los que quieren una ciudadanía en el cielo? Bueno, los que quieren una ciudadanía en el cielo son los que siempre se esfuerzan por llevar una vida íntegra, por hacer justicia, por hablar verdad. Ahora veamos el versículo 3. ¿Qué es lo que dice el Salmo sobre el versículo 3? Dice en la palabra de Dios, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal al prójimo. Así que el cuarto precepto, hermanos, que dice el Salmo 15 es no calumniar. No calumniar. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es calumnia? Calumnia, es decir, que no te prestas al chisme, dicen en la versión de Nueva Traducción Viviente. Los que no se prestan al chisme ni le hacen daño a su vecino. Fíjense, aquí hay dos cosas. Según la Reina Valera, el precepto número 4 y 5 es no calumniar y no hacer mal al prójimo. Y en la otra versión nos habla los que no se prestan al chisme ni le hacen daño a su vecino. Entonces, ¿qué nos habla la Biblia, hermanos, acerca de estos preceptos de una persona que debe vivir una vida recta delante de Dios y de las cuales pueden gozar de una ciudadanía en el cielo? Debe de ser una persona, definitivamente, que no se presta al chisme,
una persona que no está metida en problemas, una persona que no hace daño a su prójimo, que no hace daño a su vecino, que trata de vivir una vida recta delante de Dios. Y esto, hermanos, es algo que el Señor pide de nosotros. Es un precepto también de la Biblia, y que nos habla y nos conduce definitivamente a vivir unas vidas santas, unas vidas apartadas, unas vidas en las cuales agraden al Señor. Así que, como lo estamos viendo en el versículo 3, dice ¿quién morará en el monte santo? En el versículo 3 nos habla: el que no calumnia con su lengua, el que no hace mal al prójimo, es decir, los que no se prestan al chisme ni le hacen daño a su vecino. Así que si usted es de esas personas que ha tenido ese problema con su personalidad, ha tenido ese problema consigo mismo, de que a lo mejor le gusta escuchar los chismes, que a lo mejor le gusta a usted llevar y traer ese tipo de situaciones, pues déjeme decirle que ese tipo de situaciones nunca nos va a traer cosas de bendición. Al contrario, el chisme siempre, o las calumnias que uno le puede levantar al prójimo, siempre van a traer para uno un rechazo, siempre va a traer para uno maldición para su propia vida. No va a traer bendición sino maldición, porque cada vez que suceden este tipo de cosas y está uno inmiscuido en situaciones como los chismes, siempre nos va a traer daño a nuestras vidas. Así que por eso el Señor nos habla de no calumniar, de no hacer mal al prójimo y de no admitir chismes contra los vecinos. En el versículo 4, hermanos, en el versículo 4 nos habla acerca de otro precepto que nos dice el versículo, en el capítulo 15. Dice el versículo 4: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. En la otra traducción nos dice: los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Es decir, ¿qué nos habla acerca, qué precepto nos habla acerca de esto? Menospreciar al vil, hermanos. Menospreciar al vil es como dice el versículo 4: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Es decir, hermanos, los que desprecian a los pecadores descarados. ¿Qué es esto, hermanos? ¿De qué está hablando la palabra de Dios acerca de este versículo? Muchas veces usted se puede sentir, porque bueno, definitivamente eso siempre va a pasar, aparte de sus amistades y hermanos en la fe en Cristo, su familia espiritual, usted pues en el lugar en donde se desarrolle, ya sean vecinos o ya sean amistades de trabajo, ya sean compañeros o amistades lejanas, siempre va a estar con gente que continuamente profesan el mal. Entonces dice en el versículo 4, los que desprecian a los pecadores descarados. ¿Qué es esto, hermano? Pues que definitivamente usted no está de acuerdo con sus prácticas. No quiere decir por esto que usted los va a estar juzgando de una manera tenaz, diciéndoles que se van a ir al infierno, ¿verdad? Ni dictándoles la sentencia de muerte. Mas sin embargo, dice la palabra de Dios que debemos de ser de esas personas que desprecian a los pecadores descarados. Es decir, que no está de acuerdo con las prácticas que hacen las personas en el mundo. Si usted no está de acuerdo, es decir, les puedo poner un ejemplo. A lo mejor usted conoce a una amiga o un amigo que en este momento sabe que le está poniendo a lo mejor el cuerno a su marido o a su esposa. ¿Y qué pasa? En lugar de decirle, está mal lo que estás haciendo, no estoy de acuerdo con lo que estás llevando a cabo. O sea, en lugar de decirle eso o darle un consejo contrario, o sea, darle por su lado, ¿no? Oye, pues qué bueno que lo haces, uno merece tener más mujeres, o en el caso de las mujeres, ¿no? Oye, que haces bien porque ese hombre no te conviene y siempre te desea mal. O sea, no se trata de apoyar ese tipo de cuestiones de pecado, sino que, como dice la palabra, los que desprecian a los pecadores descarados. Es decir, que no estás de acuerdo con las prácticas que ellos hacen, que no estás de acuerdo, no estás a gusto, no te sientes conforme, y es por eso que tienes que hacer que salga de ti lo que el Espíritu Santo
hace con nosotros y que redarguye y que hace que uno pueda dar palabra de arrepentimiento a aquellos que están sin Cristo y sin esperanza. Dice la misma palabra de Dios: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambie. Y dice en la otra versión: y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. ¿Esto qué es, hermanos? Esto es no cambiar su juramento aunque ello implique daño propio. Muchas veces nosotros, hermanos, mantenemos nuestra palabra y a veces salimos perjudicados, aún saliendo dañados por muchas circunstancias que suceden. Pero a veces, hermanos, es necesario decir una palabra en la que haga que los demás reflexionen acerca de su vida, que no la llevan de manera correcta. Entonces aquí es importante, hermanos, que el que dice la palabra de Dios, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es decir, el que mantiene su palabra aunque salga perjudicado. Así que debemos de prestar atención también en este otro precepto. También, hermanos, dice la palabra de Dios: quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Dice el versículo 5 en la versión Nueva Traducción Viviente: los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. ¿Qué habla acerca de esto, hermanos? De no dar dinero a usura y de no aceptar soborno contra otras personas. Así que aquí hablamos, hermanos, que siempre la palabra de Dios nos dice que si tú tienes posibilidad de ayudar a alguien, y aquí habla sobre la cuestión económica, no lo hagas buscando un interés propio, no lo hagas buscando tener bueno, aquí habla sobre la cuestión de cobrar intereses, sino que no lo hagas por cuestión de que tú salgas beneficiado. O sea, no veas de la cuestión mala las cosas que a ti te pueden beneficiar, sino más bien siempre busca la ayuda hacia las otras personas. Definitivamente, hermanos, creo que pues es un tiempo difícil en lo que muchos pues a lo mejor no tenemos la posibilidad de prestar, ¿verdad? Mas sin embargo, cuando usted lo haga, no lo haga con el fin de recibir algo a cambio, no lo haga con el fin de recibir intereses, mas sin embargo siempre hágalo como el Señor lo dice: prestar pero sin cobrar o sin tener algo o pedir algo a cambio. Siempre el aspecto de este tipo de consejos, hermanos, nos habla sobre ayudar al prójimo, sobre ayudar a los demás. Y después nos habla también la misma palabra de Dios de ni contra el inocente, dice aquí, admitió cohecho, es decir, no aceptar sobornos para mentir acerca de un inocente. Muchas veces también sucede en la vida, hermanos, que en alguna ocasión se nos puede llegar a pedir que lleguemos a declarar a lo mejor o hacer una falsa declaración en contra de alguien para que salga perjudicado. A lo mejor en las cuestiones legales se da mucho este tipo de situación, que es lo que habla la Biblia, y siempre nos da consejos la palabra de Dios acerca de lo que no debemos hacer para poder mantener una vida recta. ¿Qué pasaría si nosotros, hermanos, aceptáramos soborno para mentir acerca de un inocente? ¿Qué pasaría? En primer lugar, hermanos, pues obviamente delante de Dios aceptar sobornos por mentir es algo incorrecto, es algo que no está bien visto delante de Dios. Pero aunado a esto, el daño que podemos hacer por una falsa declaración en un juzgado legal acerca de un inocente, pues es algo que la verdad es algo que el Señor no nos dice que no debemos hacerlo. Miren, hace poco les quiero platicar un poco acerca de este último versículo, que cuando lo leí entendí mucho acerca de lo que la Biblia pues nos habla acerca de este tipo de circunstancias. Tenemos que ser íntegros, hermanos, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de vivir, sí, hermanos. Y hace no mucho les quiero platicar, estoy hablando como hace 3 semanas, hay un vecino que vivía aquí, ya no vive aquí, porque se fue hace como un mes. Precisamente se fue por una circunstancia que tuvo de un accidente y en la cual él pues escapó del lugar, hizo cosas que no estuvieron bien delante de Dios,
me lo platicó, tuvo la confianza. Una vez que estaba afuera me platicó lo que hizo. Y hace unos días vino para pedirme que si yo le ayudaba a declarar que él no estaba en el accidente y que la persona que supuestamente a él lo estaba demandando no era cierto, porque él estaba en su casa cuando sucedieron los hechos. Cuando me comentó esto, hermanos, o sea, mi primera reacción fue, bueno, pues creo que veniste con la persona incorrecta. Y definitivamente él me dijo, yo sé, dice que cómo te conduces, dice, y en lo poco que te conozco, sé que te será muy difícil aceptar esto, pero te lo pido como ayuda. Él me lo dijo. Y le dije, estás en lo correcto, definitivamente no es lo correcto lo que estás haciendo, porque vas a perjudicar a alguien más y no estás aceptando tu culpa. Y él me decía, pero mira, no te apures, yo te puedo ayudar. Si tú me ayudas, yo te ayudo. Yo te puedo, y me ofreció una cantidad de dinero por ayudarlo. Y aquí es cuando a lo mejor aplica este texto de la palabra de Dios, ¿no? A lo mejor en ese momento no se me venía a la mente este texto, pero después en la misma palabra de Dios te confronta y te dice y te recuerda lo que no debes de hacer, y después el mismo Señor te confirma que lo que estás haciendo estás en lo correcto. Esta persona, pues definitivamente, como dice la palabra, me quiso sobornar para mentir acerca de un inocente, como dice la palabra, ni contra el inocente admitió cohecho. Entonces, imagínense el testimonio que pudiera haber yo dado de haber aceptado un soborno para mentir acerca de un inocente que pudiera haber sido perjudicado por una falsa declaración. O sea, el Señor no hubiera estado contento conmigo, definitivamente. No hubiera sido algo que el Señor me hubiera aplaudido. Sin embargo, yo creo que el Señor me hubiera llamado la atención ciertamente por ese tipo de circunstancias. Pero en la Biblia, hermanos, déjeme decirle, ya para terminar, hermanos, que en el versículo 5 al final nos dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y en la otra versión dice, esa gente permanecerá firme para siempre. Estos preceptos, hermanos, del Salmo 15, que son 11 preceptos, se los quiero enumerar nuevamente. Los 11 preceptos del Salmo 15 son: 1, andar en integridad; 2, hacer justicia; 3, hablar verdad; 4, no calumniar; 5, no hacer mal al prójimo; 6, no admitir chismes contra el vecino; 7, no menospreciar al vil; 8, honrar a quienes temen a Dios; 9, no cambiar su juramento aunque ello implique daño propio; 10, no dar dinero a usura; y 11, no aceptar soborno contra el inocente. Déjenme decirle, hermanos, que estos 11 preceptos del Salmo 15 también los repite mucho después, lo repite la Torá, por ejemplo, que fue escrito mucho después del Salmo 15. Pero a mí me llama mucho la atención porque hay muchos libros de filosofía, hay muchos libros que hablan sobre el éxito del ser humano. Por ejemplo, el Talmud en la Torá nos dicen los 613 preceptos de la Torá, y todos esos que menciona la Torá, por ejemplo, están resumidos en estos 11 preceptos del Salmo 15. De alguna manera u otra, hermanos, nuestra Biblia, la palabra de Dios, hermanos, siempre es y seguirá siendo definitivamente la base y el fundamento de lo que puede mover definitivamente a un ser humano, de lo que puede mover a un hijo de Dios realmente que cree y confía en su Salvador. Realmente vemos que del Salmo 15 pudieran sacar miles de libros que podrían hablar a lo mejor de filosofías, de cómo ser un hombre recto, cómo poder ser un hombre de bien, cómo poder ser un hombre que nos lleva al éxito. Mas sin embargo, hermanos, el Señor nos dice en el Salmo 15 los 11 preceptos que todo ser humano y toda aquella persona que quiera tener ciudadanía en los cielos debe de contar. Y por eso es que en el versículo 1, hermanos, empieza la palabra de Dios diciendo: ¿quién habitará en tu tabernáculo?
¿quién morará en tu monte santo? Y después de esto, el Señor nos habla de estos 11 preceptos que en el Salmo 15 nos deja bien cimentados sobre cómo debemos de conducirnos tanto tú como yo todos los días para poder ser hombres íntegros, hombres rectos delante del Señor. Así que, hermanos, tomemos nota de todos estos preceptos que nos habla el Salmo 15 para que nosotros podamos tener un manual de cómo movernos, de cómo conducirnos, de cómo poder llevar una vida apartada de muchos peligros, de muchas situaciones, de muchos problemas. Y luego decimos, ¿por qué me metí en problemas? Es que usted no leyó la Biblia donde dice ahí que usted no debe de andar hablando chismes de su vecino. Porque la palabra de Dios nos lo dice, hermano. Tú quieres vivir una vida bien, quieres vivir una vida recta, quieres vivir una vida en paz, pues haz esto. Dice la palabra de Dios, sigue estos preceptos y estarás bien tanto con el Señor como contigo mismo. Así que si no leemos la palabra de Dios, hermanos, si no vemos lo que el Señor nos quiere decir día a día acerca de nuestra forma de conducirnos, de nuestra forma de vivir, de la fe en la que tenemos que tener en Él, pues definitivamente, hermanos, no estaremos siguiendo ese camino que el Señor nos tiene preparado para cada uno de nosotros. Este es el mensaje, hermanos, de esta noche. Espero que haya sido de bendición tanto para ti como para cada uno de los de tu familia y de todos los que están oyendo y viendo esta transmisión en las redes sociales. Les doy muchas gracias por haber estado al pendiente de esta transmisión el día de hoy. Los espero, primero Dios, el próximo viernes en punto de las 8 a través de las plataformas digitales que tenemos en nuestras redes sociales de la Primera Iglesia Bautista de Veracruz. Y el próximo domingo, primero Dios, nos podemos ver en la casa de Dios, en el templo, a partir de las 10 de la mañana, primer culto, y a las 12:30 de la tarde, el segundo culto. Que Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre toda tu familia en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos, nos vemos pronto y es un gusto saludarles a todos y cada uno de ustedes en estas plataformas digitales. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente y bendecido fin de semana. Nos vemos pronto.